Hola, buenos días, es Home Restoration Ministries. ¿Cómo están todos, amados? Y pues hoy venimos un día más, venimos a platicar con ustedes. Queremos bendecirlos, queremos ayudarles para que puedan caminar en el Espíritu, que puedan vencer las batallas que tienen. Pues les quiero hablar hoy del camino a una victoria personal, cómo empezar a tener una victoria personal en todas las áreas de nuestra vida, Señor, y el proceso de liberación y algunos principios, hasta donde podamos llegar. Si no, voy a continuar la semana que entra, pero si tú puedes sacar provecho de todo esto, agárralo, por favor. Y yo quiero orar contigo en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo. Te pedimos que tú nos hables, que no sea el hombre, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Reprendemos todo ataque del enemigo en contra de nosotros en el nombre de Jesús y declaramos tu paz sobre nosotros. Ayúdanos en cada necesidad que tengamos, protégenos del mal, líbranos, Señor. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, Señor. Cubrimos todo esta clase con la sangre de Cristo y te pido que tú nos guíes por el camino correcto que debemos de ir. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a ver el camino para una victoria personal y vamos a empezar a ver el proceso de liberación, ¿verdad? Tenemos que entender unas cosas primero, que muchos de los problemas que tiene el creyente pueden ser problemas demoníacos. Esto no es deseable, o sea, no siempre puede ser un problema demoníaco, puede ser un problema físico, pero la mayoría son problemas demoníacos porque el enemigo está interesado en perjudicarte, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a combatir y contra todo esto. Esto es una guerra espiritual. La guerra espiritual no es de que vayas y te vayas a las pirámides de Egipto, estar peleando contra los dioses de Egipto. Eso no es guerra espiritual. La guerra espiritual tú la tienes dentro de ti con el ataque del enemigo y tienes que aprender a tener victoria ante todo ataque. Entonces quiero empezar ahí en Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 8. Mira, busca Santiago. Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 8. ¿Ya lo tienes? Santiago 4, del 1 al 8. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea que hay una guerra de pasiones, por eso combatimos. Yo tengo la razón, no, tú la tienes, no, yo acá. Y nos agarramos siempre, ¿verdad? Ese es un problema demoníaco, ¿verdad? Porque dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Entonces aquí está hablando de una lucha tremenda que tenemos no solo contra el mundo, sino contra el enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo quiere destruirnos. Entonces, mira, ve primera de Pedro, también allá adelantito del capítulo 4, del 1 al 4, dice, allá adelantito pásate a primera de Pedro 4, del 1 al 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, también armaos del mismo pensamiento, pues quienes han padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno
de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Verdad? Todo el mundo tenemos que dar cuenta delante de Dios de los hechos que hacemos. Por eso es mejor caminar en victoria desde ahorita para llegar bien delante de Dios cuando Cristo ya venga el arrebatamiento o que nos llame a su presencia, ¿verdad? Entonces Santiago 4 nos ayuda a entender qué nos pasa, la carne, el mundo y el mundo sobrenatural, y nos ayuda a tomar el camino para la victoria. Hay 3 etapas para la liberación. Vamos a ver, mira, vamos a ver ahí en Santiago, otra vez Santiago 4. Vamos a estar viendo ahí un poquito de eso, ¿verdad? Busca Santiago 4 nuevamente. Dice, del 1 al 6, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hay un montón de pasiones, eso tiene que ver con una fuerza espiritual, las pasiones, ¿me entiendes? Porque donde no hay un control del Espíritu Santo sobre las pasiones vienen de los ataques del enemigo para vencernos, para hacernos caer, y pleitos, discusiones, una bola de cosas, ¿verdad? Codicia, dice el 2, y no tenéis, matas y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. O sea, siempre queremos luchar por nuestras fuerzas, hacer lo que se nos antoja sin preguntarle a Dios. Y ese es un error de todos nosotros, ¿no? A veces a mí me ha pasado, ustedes son santos, ¿no? Pero a veces a mí me pasa, quiero hacer cosas, ¿verdad? Porque pienso que están correctas y a veces no le preguntamos a Dios, ¿verdad? Pero es bueno preguntarle a Dios y que Él nos diga para no meternos en problemas de este tipo, porque eso nos lleva a que podamos meternos en una guerra espiritual también. No es porque el enemigo nada más nos esté atacando. Si caminamos nosotros bien, el enemigo no nos puede atacar. No es tan fácil que nos penetre, pero si nosotros cedemos a cosas como estas, ese es el gran problema que hay. Entonces, hay 3 áreas de las que tenemos que luchar en nuestras vidas: la carne, el mundo y el poder espiritual. Son 3 áreas bien importantes: la carne, el mundo y el poder espiritual. Esas 3 fuerzas están contra nosotros y quiero explicarte un poquito más de esto. El problema de la carne es una herencia que traemos desde Adán y Eva. La palabra sarx para carne, que quiere decir todas las obras que hacemos sin Dios, o sea, ¿cómo te diré? Las pasiones desordenadas, ¿verdad? La carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a estas. Y ahí en Gálatas 5 te explica de todo eso, ¿verdad? De las obras de la carne. Esas obras de la carne pelean en nosotros por nuestra naturaleza, de nuestro cuerpo y nuestra alma, que todavía está caída. En el espíritu hemos nacido de nuevo, pero nuestra alma está en un proceso de santificación y nuestro cuerpo quiere hacer su santa voluntad, te lo digo, ¿no? Entonces la carne provoca que podamos caer en problemas y el diablo viene y se aprovecha, se abre una puerta y el diablo se mete y te empieza a presionar y te empieza a hacer un montón de cosas. Es necesario que entiendas qué pasa en tu ser. Entonces, esa es una área, la carne. La otra es el mundo. Aparte de la carne, te va a afectar el mundo. Todo el sistema de este mundo caído que está bajo el poder de Satanás te va a afectar. Este punto tiene que ver con toda la información que te llega por los medios de comunicación, computadoras, revistas, periódicos, todo lo que te llega por todos lados, teléfono, tablet, te llega por todos lados. Si te has fijado, estás viendo un video en YouTube, por ejemplo, y de repente te sale un mensaje ahí: compre, tome, fume, haga un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué lo hacen así? Para influenciarte, que tú compres un producto, o que tú hagas esto, o que tú hagas lo otro, o que cambies tu comportamiento, ¿no? No importa lo que tú estés viendo, te salen: compre una moderna camioneta de $80,000 y es para usted, ¿no? Y se te mete la idea y ahí vas, ¿me entiendes? Entonces,
El mundo nos está afectando mucho al pueblo de Dios, a la iglesia de Cristo, nos afecta en nuestras decisiones, en nuestra forma de comportarnos, nos afecta en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones. No solo en la carne ya, sino el mundo que nos afecta. Y tercero, hay un poder espiritual, hay un poder espiritual que está actuando, ¿verdad? Para destruirnos, ¿verdad? No puedes ver a veces en tus sueños, puedes tener un ataque demoníaco, hay un demonio está atacándote y te pones a reprenderlo dormido. Si puedes, si no puedes, no puedes luego ni hablar dormido, ¿verdad? Del ataque del mal ahí, ¿me entiendes? O te ataca de muchas formas, del ocultismo, te ataca por medio de personas que le sirven a Satanás. O sea, hay muchos modos en que te está atacando, en que está atacando el poder espiritual del diablo contra nosotros. Vuelvo a repetir, son tres áreas: la carne, tu naturaleza que todavía está caída de algún modo, aunque tú estés nacido de nuevo en el espíritu, el mundo, la afectación de las ideas de este mundo, cómo penetran a tu ser por diferentes medios, y aparte el ataque espiritual, tenemos que estar listos viendo por qué área nos está atacando el enemigo, ¿verdad? Entonces, hay tres etapas para la liberación. Una parte la tenemos de una preliberación, ¿cómo? Pues conociendo el problema, cómo surgió y qué sucede. Por ejemplo, tú y yo podemos tener... podemos tener un comportamiento... podemos tener un comportamiento y no sabemos por qué es, por qué nos comportamos así, ¿verdad? Y debe haber un origen de una situación que nos pasa. Hay personas que tienen problemas de lugares cerrados, hay personas que tienen problemas de ¿cómo se llama? Hay personas que tienen problemas de... Perdone, se me secó la garganta. Gracias. Hay problemas heredados de enfermedades. Hay problemas, por ejemplo, hay personas que tienen una enfermedad y a veces no es tanto la enfermedad, sino un demonio, una opresión demoníaca que viene de generaciones que provoca una enfermedad en serie en las personas. Y no podemos tener la victoria, ¿verdad? Hasta que no llegamos al origen del problema y poderlo arrancar y poderlo romper, ya sea por el ocultismo, costumbres, prácticas o lo que hayan hecho nuestros antepasados. Y más que nada, si venimos de México, la mayoría de los problemas que hay es brujería, ocultismo. Cuando hay una mezcla, por ejemplo, nosotros somos una mezcla de españoles y de indígenas, ¿verdad? Ustedes lo saben. Se llama misticismo. No misticismo, ay, se me olvidó la palabra, mestizaje. Misticismo, no, mestizaje es la palabra correcta, perdón. Entonces, esa palabra significa que nos mezclamos los españoles con los indígenas, ¿verdad? Y de ahí viene el mexicano, ¿verdad? Viene la forma, o centroamericano, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, tanto de un lado como del otro vienen herencias que hay que llegar al origen y romperlas, para poder ser libre de eso y ir por un camino de una victoria. Por ejemplo, ¿cómo es posible que México, un país tan hermoso, lleno de playas, hermosas, abundante comida, buen clima, gente padre, porque la gente mexicana es una de las personas más alegres del mundo? ¿Sabían que los mexicanos son uno de los países más alegres del mundo, México? Pero tiene una bola de problemas. Hay extrema pobreza, la gente no sabe vivir bien, ¿verdad? Mucha corrupción, todo lo que está pasando ahorita de asesinatos y todo eso tiene un origen en el pasado y se tiene que romper, porque eso le dio cabida a lo que está ahorita.
Entonces, eso que le dio cabida trae más espíritus ahí de homicidio, drogas y todo eso, y están matando a la gente, ¿verdad? Abortos, etcétera, etcétera. Y más si desde arriba no se le da su lugar a Dios, desde la cabeza no se le da lugar a Dios como el ser divino que es, como es el creador de todo, y de ahí surge todo el mal, ¿verdad? Entonces estamos combatiendo con problemas bien difíciles, ¿verdad? Tenemos que comprender esta situación, ¿verdad? Entonces hay una preliberación, conociendo el problema, cómo surgió y qué sucede, cómo lo logras esto orando, y que Dios te muestre cómo empezó todo esto en tu vida, qué problema tienes y cómo surgió, y a raíz de qué empezó. Puede haber sido un accidente cuando estabas chico, un abandono de padre y madre, alguna situación de esas, o alguna herencia que tú ya conocías de tus antepasados, y ahí se tiene que empezar a romper. Hay una segunda etapa que es una posliberación, ayudando y sosteniendo, afirmando, hasta que la persona sea totalmente libre. Este es un punto. Ahí en Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y aquí habla de una autolimpieza, habla de una autopurificación en nuestros corazones, que es donde está la raíz de todo, en el corazón, ¿verdad? Entonces una liberación ayudando, porque podemos orar por una persona, y una vez yo oré por una persona aquí, hace como, será 6 años, 7 años, porque estaba atormentada por un demonio esa persona, y ya no sabía, pensaba que iba a morirse, constantemente estaba muriéndose, se caía, se desmayaba, no sé, le pasaban un montón de cosas. Y esa noche teníamos la reunión ahí, y lo llevaron, empezamos a orar por él, ¡paz!, cayó al suelo, ¿no? Y empezó a estar mal, ahí oramos por su liberación, y él se levantó, y todo eso que tenía se le fue. Pero él tenía un problema muy grave en su corazón, la ambición y querer hacer lo que él se le antojaba y del modo que él quería. Eso provocó que esta persona al principio venía y oía, pero no se pudo mantener una posliberación, limpiando su corazón, limpiando todas esas cosas, y al rato ya no le gustó lo que estaba yo hablando. Y él se metió en unos negocios de qué sabe qué cosa de dinero, y tenía ciertos problemas hasta por ahí con el gobierno, no sé. Y total que dejó el grupo, ¿no? No, le empezaron a pasar un montón de cosas, su problema realmente no se arregló, porque su corazón no estaba alineado con lo que había pasado esa noche. Hubo una preliberación, se cortó algo, pero su corazón no estaba listo todavía para poder recibir todo lo que necesitaba recibir y mantenerse en una lucha. Le ganó la ambición, ¿verdad? Y como consecuencia, pues otra vez ahí, y peor que antes, yo creo, ¿no? Entonces esa segunda parte es una poliberación, ayudando, sosteniendo, afirmando, hasta que la persona sea totalmente libre. O sea, una persona recibe liberación, pero tiene que mantenerse un tiempo con su puerta cerrada al enemigo, porque el enemigo viene y le toca la puerta. Y aquí se asoma tantito, pum, se mete otra vez, ¿me entiendes? Y trae a otros espíritus malignos junto de él, y el estado de la persona viene a ser peor. Entonces la persona tiene que sostenerse y quererse sostener, y que alguien le ayude para que pueda mantenerse en esa situación. Y hay una tercera parte, seguir siendo libre en otras áreas, porque a veces podemos ser libres en el área que más nos está afectando, pero, ¿cómo decirles? No en otras áreas que a lo mejor están medio ocultas, porque es tan fuerte la presión que podemos tener en un área que necesitamos liberación en esa área urgente, pero hay otras que ni se notan porque esta la opaca. Entonces, a medida que sea libre de esto, nos vamos a empezar a dar cuenta que puede haber otras 3, 4 áreas en las cuales que tenemos que seguir el proceso también de liberación. Vamos a ver un poquito del proceso de liberación. Se nos alcanza el tiempo,
y algunos principios. Primero, vamos a ver que muchas veces por experiencia hemos visto que muchos problemas están escondidos, enmascarados o en el subconsciente, ¿no? Que no afloran y la persona ni se acuerda de nada y aparentemente están fuera, pero no es cierto y se esconden en la víctima. Hay personas que han sufrido traumas tan tremendos que su proceso mental provoca que lo escondan, o sea, que lo escondan en su subconsciente para no acordarse y que no les dé tormento, que no les pase algo, pero esa fuerza que está oculta actúa de todos modos en su alma y en su cuerpo, está actuando, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que hemos ministrado a personas, inclusive aquí en el Instituto Bíblico, estudiantes que aman a Dios profundamente, le quieren servir, y tiene muchos problemas. Nos llamaban los encargados del ¿cómo se llama? De los alumnos y traían a las personas, nos decían, oye, es que esta tiene unas broncas y en las noches, ¿qué le pasa? Y ella era una magnífica persona, ¿no? Pero de noche gritaban o les pasaban cosas, ¿no? Y los traían y empezábamos a ministrarle y a través del Espíritu nos dábamos cuenta de lo que pasaba, ¿no? Y así nos pasó con una niña que la violaron a los 6 años, ¿no? Y ella tratando de ocultar eso, pero con muchos problemas, esta muchacha, pues era inocente, creo que un tío la violó, no sé, y ella sentía culpabilidad, no podía acercarse a otros muchachos, se sentía sucia, se sentía muy mal, tenía unos problemas y no tenía victoria, constantes problemas espirituales, ¿verdad? Y yo me acuerdo ese día estábamos con el Dr. Carol Thompson, el autor de Poseer la Tierra, Alma y yo, y empezamos a orar por esta muchachita, ¿no? Y ahí Dios nos reveló que ella había sido lastimada. Le dijimos, oye, alguien te hizo daño, abusó de ti, y como que despertó, se abusó y se acordó, sí, cuando tenía 6 años algo pasó. Y imagínense una criaturita de 6 años, inocente, viene una persona maligna y le hace daño, y eso le provocó un problema para toda su vida. Bueno, hasta ahí se acabó. Le empezamos a orar y ella cayó al suelo y empezó a ser libre, ¿verdad? Lloraba, lloraba, lloraba mucho, ¿verdad? Estaba escondida en su vida, pero pudo salir. Fíjate, segunda cosa, es el proceso de liberación. Otros demonios entran y saben que hay una puerta parcialmente abierta en la vida de la víctima y usan la parte no fortalecida de la persona. Por ejemplo, hay áreas fuertes en tu persona, pero hay áreas que son débiles por lo que te pasó. Y el diablo aprovecha las partes débiles que tú tienes o más delgadas por ahí meterse. Te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, una persona fue un alcohólico, iba a las cantinas constantemente y llega a Cristo, se entrega a Cristo, empieza a predicar, Dios lo levanta como evangelista y dice, vamos a la cantina a predicarle a los, ¿cómo se llama? A los borrachitos que están ahí. Error, porque es la parte delgada que él tiene todavía. Todavía por ahí el enemigo lo atacó. Él puede ir a predicar a lo mejor a la cárcel, puede ir a predicar a los hospitales, pero no a una cantina hasta que él esté completamente sanado y reforzado en esa área. Si no, puede volver a caer. Igual una mujer que fue prostituta, no la puedes forzar a que vaya a predicar a las prostitutas. Muchas iglesias cometen ese error. Lo que tiene que hacer una mujer prostituta, por ejemplo, tiene que ir a orar a las maternidades, orar por mujeres, ¿verdad? Grupos de mujeres, matrimonios, que esté ahí, pero no puede ir a donde está la zona de las prostitutas y les hablar a las prostitutas porque esa parte que está débil la va a enganchar otra vez y la va a jalar a eso, ¿me comprenden? Entonces tenemos que cuidar nuestras vidas y las vidas de las personas en el área en que han sido débiles hasta que se fortalezcan, porque el enemigo anda dando vueltas y rodeando a la persona a ver por dónde atacar y te va a atacar por la parte más débil. Tercero, el creyente liberado tiene que aprender cómo caminar en victoria. No es simplemente que haya, ¿cómo decirte? Ya lo liberaron, ya vete a tu casa, todo ya está bien, ¿no?
Imagínate que alguien se cae un día y se fractura un brazo, una pierna. Bueno, pues va al doctor y el doctor le pone el hueso en su lugar, ¿verdad? Ya le pone su huesito en su lugar. Ya que le pone su hueso en su lugar, le pone una férula de yeso y lo tiene así como 2, 3 meses, hasta que el huesito solda, ¿verdad? Y ya está bien el huesito. Pero después de que le quita la férula de yeso, dependiendo del tiempo que pase, su brazo está como atorado, no puede cerrarlo bien. Entonces tiene que ejercitar con una terapia durante mucho tiempo hasta que recobra otra vez el movimiento normal, ¿verdad? Una vez mi hijo se fracturó del hombro, ¿verdad? Hace tiempo en una caída, lo operaron, le pusieron 5 tornillos y un pedazo de metal en el brazo. Quedó perfectamente bien, muy buenos cirujanos, ¿no? Pero el asunto no fue la operación, fue lo de menos. Duró unas horas la operación, ¿verdad? Estuvo larga, pero quedó perfectamente bien, muy bueno, ¿no? Entonces le decimos que es el hombre biónico ahora, ¿no? Porque está todo así de metal. Pero el problema no fue ese, sino el problema fue la terapia, porque no podía subir el brazo más allá de esto, se le atoraba. ¿Me entiendes? Y una vez tuve un accidente cuando estaba joven, salí disparado de un carro y se me cortaron los tendones. Me tuvieron que operar de emergencia, me los unieron, ¿verdad? Y me dijo el doctor que nunca iba a poder cerrar yo la mano así, pues se habían cortado los tendones. Claro, yo hice la terapia, me tardé un año en recobrar el movimiento de mi mano, un año, pero sí pude, mire, sí puedo. ¿Verdad? Dios me sanó y yo no era cristiano, yo tomé la resolución, tengo que salir de esto y tengo que seguir la terapia y lo que me dijo el doctor y agarrar una pelota, me dolía muchísimo, no saben, amados, qué dolores sentía, pero dije, no, tengo que vencer a pesar de esto, hasta que el dolor se fue yendo, hasta que agarré fuerza en mi mano otra vez, mano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el creyente liberado tiene que aprender cómo caminar en victoria, tiene que pasar por una terapia después de la liberación y el enemigo va a venir a engañarlo. Mira, con que estás libre, mira lo que sientes, mira lo que te pasó y te trata de recordar al pasado, anclarte en el pasado para que tú te regreses y vuelvas a lo de antes, ¿verdad? Y así abrir la puerta y volverse a meter. Tú tienes que aprender a creer que ya estás libre cuando te han orado por liberación de esa área y tienes que aprender cómo caminar en victoria, en una nueva vida eterna. Ya saliste de eso, de ese hoyo y ahora vas a lo que sigue. Y de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, como dice Pablo, ¿verdad? Porque tienes que aprender a caminar en libertad, una libertad total, y así cada vez tu vida va avanzando hasta que tú camines en un estado de libertad total y llegar con Dios. Es el deseo de Dios que lo más posible que lleguemos a una libertad total con Él, o si viene el arrebatamiento, que estemos listos, ¿verdad? ¿Y cómo es esto? Aprendiendo a obedecer al Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, cuarto, la sanidad espiritual del alma y el espíritu. Cuando hay un problema espiritual en el alma y en el espíritu, hay un daño, ¿verdad? Hay un daño, por ejemplo, en el alma, en la mente, ¿verdad? Y, y entonces la memoria y la mente están dañadas con los hechos que te sucedieron, para tratarte de enganchar otra vez. Entonces, esto es un proceso, vuelvo a repetir como el anterior, como una terapia, no es automático, la persona es libre, pero queda un daño, ¿verdad? Queda una lesión que tiene que ser sanada. Con el tiempo, con la unción y poder del Espíritu Santo, la sangre del Cordero te limpia, ¿verdad? Y ni es magia, es un proceso que toma tiempo. Entonces, cuando una persona sale, no es de que, ya salió liberado, gloria a Dios, qué milagrote, y otra vez al rato anda igual la persona. No, se le tiene que dar un seguimiento a la persona para poderla ayudar hasta que salga totalmente de esa etapa y luego la que sigue. Entonces, el ministerio de restauración, que es el que Dios nos ha dado,
tiene que ver con ese tiempo de restauración de las personas. Dios me enseñó que no basta que la persona sea libre en un momento, sino hay que llevarla por un proceso que puede tardar días, semanas, meses, hasta años a veces. Hasta que se recupera, queda bien y está en condiciones de hacer más todavía, ¿me entiendes? Es un proceso a veces largo, ¿verdad? Entonces, quinto, la persona puede ser agredida por el enemigo agresivamente cuando menos lo piense. O sea, tú estás normal, feliz, alabando a Dios y ¡paz! Te llega otra vez. Y para recuperar el control de la vida de la persona. Entonces, y que pierda terreno que ya ganó por el Espíritu Santo. Entonces la persona tiene que aprender a cerrar sus puertas, estar apercibida que el enemigo puede llegar en cualquier momento, no confiarse, y seguir orando todos los días, leyendo la Biblia, orando todos los días, orando en lengua si es posible, y orando ahí totalmente para prevenir que el diablo te vuelva a agarrar por la misma área, ¿verdad? Y sexto, la persona puede regresar a una vida de hostilidad contra Dios, en la cual las fuerzas demoníacas estarán más agresivas y más activas y con más fuerza que antes, ¿verdad? Ahí lo dice, mira en Mateo 12, mira, ve rápidamente Mateo 12. Mateo 12, 43 al 45. Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y cuando habla de mala generación es que dicen, bueno, ya salí, ya estoy libre, ya me tomé mi aspirina porque se me quita el dolor, ahora le sigo dando vuelo al hilacha. Entonces, como consecuencia, por no estar prevenido, está libre, pero la casa está vacía, no la llena de la palabra de Dios, no la llena de oración, no la llena de alabanza. Entonces, ¿qué va a venir? Pues el enemigo con otros de sus cuates y se va a meter ahí y el estado va a ser peor de la persona. Lo hemos visto muchas veces, como el caso que te comenté ahorita de esta persona. Y me da mucha tristeza esa persona porque le pudo haber servido a Dios grandemente, se hubieran arreglado muchos problemas de su vida, pero no quiso oír, no quería obedecer, quería hacer lo que se le antojaba y el resultado, pues pum, pasa lo que dice la Escritura. ¿Comprenden? No puedes hacer nada porque la persona toma su propia decisión. Entonces es importante entender esto, ¿no? Hay personas que pueden de ser cristianas, no han sido liberadas totalmente, no han entrado por este proceso que les estoy hablando o no los han cuidado, y después regresan y dejan a Dios y no quieren saber nada de Dios porque el ataque fue tan brutal que dejan a Dios. Pero no tengas temor, busca caminar en la victoria con el Espíritu Santo. Si tú tomas esto correctamente y lo hacemos correctamente, algo de lo que te está hablando, en las clases que siguen vamos a estar hablando cómo poder mantenernos bien, ¿verdad? Cómo tener victoria. De eso se trata todas estas clases de la batalla diaria y la victoria que tenemos que tener, ¿verdad? Si tú tomas esto correctamente, te servirá para fortalecerte más en el Señor cada día y convertirte en un guerrero espiritual ayudando a tu vida y la de otros que vienen atrás de ti. ¿Sí te gustaría esto? Bueno, pues vamos a orar, ahí lo voy a dejar hoy, pero que esto quede bien consciente en tu vida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias hoy, Señor, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, Señor. Y todo lo que queremos hoy es honrarte a ti, que nos llenes de ti, que tú nos liberes, que nos sanes, que tengamos una vida de victoria venciendo las fuerzas del enemigo que están constantemente ahí. Te pedimos perdón, Dios bendito, porque a veces te hemos fallado o lo hemos tomado muy a la ligera todo esto, Señor. Te pedimos que nos guíes, Espíritu Santo. Te damos las gracias en esta hora, Señor, y te bendecimos, Dios eterno.
Espíritu Santo, ven, toca el corazón de mis amados hermanos y hermanas y personas que estén por ahí también. Si tú ves este video hoy en esta mañana, te hablo que Cristo es la esperanza de vida para ti, para salir de todos esos terrores y cosas que tienes. Porque Él es el libertador, Él vino para dar vida, para salvar lo que se había perdido. Si tú te arrepientes de tus pecados, de tu pecado principal de no ir a Dios y no obedecerlo a Él, y aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz y abre la puerta de tu corazón, Él está tocando a la puerta de tu corazón, y le dice, Señor, ven a mi corazón. Hoy abro la puerta de mi corazón y yo te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame vida eterna. Es el principio de todo, no es el fin, es el principio de la vida. Hoy esto es para ti también que ves este video por primera vez. Te amamos. Si tú has recibido a Cristo por primera vez, háznoslo saber a través de esta página de Facebook o de YouTube, ¿verdad? Para que podamos estar orando por ti y ayudándote y guiándote para ir a alguna iglesia, a algún lugar donde te puedan ayudar. Lo ponemos todo esto en tus manos, Señor Jesucristo. Bendice a mis hermanos y a las personas que están oyendo y viendo este video. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga, amados. Nos vemos la semana próxima. Dios les guarde y les proteja.